Bienvenidas y bienvenidos. Mm, Bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre febrero, mes de la historia afroamericana en Queens, que forma parte del programa educativo de la Queens Historical Society. Mi nombre es Andrea Krogman y seré vuestra guía a través de la historia afroamericana, concretamente en Queens, en el municipio de Queens. Estoy participando en el Museo Kingsland de la Sociedad Histórica de Queens, porque es el municipio donde vivo y siempre me gustó interesarme por la historia de los lugares que vivo y ahora también participando desde el museo. De profesión soy comunicadora social y guía oficial de turismo. También estoy actualmente estudiando un máster en museología y gestión de patrimonio histórico y cultural. Tengo un proyecto que después, a través de ese proyecto, voy a compartir también los materiales brindados en esta presentación, que se llama Paseo por la Ciudad, y lo compartiremos en la Queens Historical Society. Para los participantes que vayan entrando, me gustaría abordar este tema sobre la historia afroamericana en Queens desde un punto de vista más cotidiano y para que se conozca la historia, ¿no? Tengo una presentación y lo vamos a ir viendo poco a poco todos los puntos, pero si al final entran participantes, me gustaría también que hagamos una puesta en común de la situación actual también de la comunidad afroamericana con los acontecimientos del último año del movimiento Black Lives Matter. Bueno, empecemos. Voy a pasar a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación y la pueden ver aquí, así que vamos a empezar a mostrarla. Aquí, denme un segundo. Vamos a... Las cosas técnicas siempre tienen su aquel, así que ahí. Vale. Denme un segundito. Vale, no les veo la pantalla, pero voy a continuar con la presentación. Lo primero que vamos a ver en esta charla es el periodo colonial de 1625 a 1776. En el mismo les voy a introducir cómo llega aquí la población africana, ¿no? En el periodo de la colonia, que primero va a ser la colonia holandesa y después inglesa, la llegada de personas esclavizadas desde África eh, llegaron a Queens de distintas maneras. La colonia holandesa se instaló primeramente en 1725 en el sur de Manhattan, ocupando territorios que en aquel momento estaban ocupados por los indígenas Lenape, de la etnia Lenape. Paulatinamente, los colonos holandeses fueron ocupando cada vez más territorios de los indígenas y los fueron dedicando en gran medida a cultivos y granjas. En el territorio que hoy conocemos, por ejemplo, como Queens, en donde estamos viviendo, esta zona no fue dedicada a grandes ciudades, como lo fue en Manhattan, sino más bien territorios de grandes granjas y plantaciones, ¿sí? Eh, los primeros asentamientos de Queens durante la colonia fueron se establecieron más o menos a partir de 1635, están registrados los primeros asentamientos, pero después, en 1642, aparecería la primer villa, que se llamó Maspeth, y después en 1643 aparecería Vlissingen, que, bueno, Vlissingen es lo que hoy sería Flushing. Después, posteriores lugares y villas fueron Newtown, que sería hoy Elmhurst, y Jamaica. Estos poblados eran, digamos, rodeados por la cantidad de granjas que había en ese momento.
¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Aquí se puede ver un mapa de toda la costa este, ¿no? Donde también está obviamente incluido Queens. El imperio holandés, más o menos en el siglo XVII, era comercial, digamos que el gran comercio que tenían los holandeses era de personas esclavizadas traídas en barcos negreros de diferentes zonas de África. En Nueva Ámsterdam, por ejemplo, que así se llamó durante la colonia holandesa y la zona de Manhattan, el puerto se encontraba en Wall Street, al final de Wall Street, ¿no? Y mientras que estaba el puerto y atracaban por allí, por la zona de East River, también en la zona de la calle de Wall Street estaba uno de los que fue el mayor mercado de personas esclavizadas de ese momento, ¿no? Ese fue el origen, digamos, de lo que fue Wall Street. Esas personas esclavizadas, eh, muchas de ellas iban para las plantaciones de los estados del sur, de las colonias del sur. Sin embargo, algunas de esas personas quedaban en el territorio de Manhattan y en los alrededores, era como por ejemplo en Queens, en Bronx, en Brooklyn. Las personas que llegaron, por lo tanto, a Queens fueron muy pocas en proporción de otras villas, ciudades o incluso los estados del sur. Al estar apartados, por ejemplo, del resto de la ciudad y con la llegada de misiones de los cuáqueros a la población, iba a crear cierta resistencia en las disposiciones impuestas por la colonia en Manhattan, ¿no? Queens quedó como un territorio no aislado porque tenía conexión, pero sí que eh, no estaba en el centro de Manhattan, entonces tenían comunicación, pero estaban aislados. Entonces, en 1657 se produjo lo que se llamó Flushing Remonstrance, que fue una protesta en contra de la persecución de cuáqueros que hizo el gobernador Stuyvesant en la época de la colonia holandesa de Ámsterdam. Esta será, digamos, el comienzo de una lucha por las libertades religiosas, no solamente de los cuáqueros que fueron hacia Queens, sino las de todas las zonas donde habitaban comunidades de colonos religiosos, ¿no? En Flushing, por ejemplo, las personas que hicieron acciones en contra de las restricciones para celebración y práctica de otras religiones fue, por ejemplo, John Bone. Una de las acciones fue reunir a un grupo de cuáqueros en su casa, que es la que estamos viendo allí mismo. Y por esta razón, John Bone fue arrestado en 1662 por Stuyvesant, que era el gobernador de Nueva Amsterdam en ese momento. Después de varias protestas en, digamos, alrededor ante la colonia, ante la dirección de la colonia holandesa, en 1663 se escribió una carta a Stuyvesant para poner fin a la persecución religiosa en la colonia. Un año después, en 1664, la colonia cayó bajo el control británico, o sea, pasó a ser una colonia inglesa. La casa de John Bone, esta que se ve aquí, fue construida antes de 1662 y es la que se encuentra en el mismo parque que ocupa también la casa de Kingsland Homestead, en el parque de Whipping Beach. Que allí está otra diapositiva. Eh, Total, una vez que se instala la colonia inglesa, la autoridad con la colonia inglesa, fue renombrada la ciudad como Nueva York, ¿no? Ya deja de ser Nueva Amsterdam y pasa a ser Nueva York. El tráfico de personas esclavizadas desde África se incrementó en la época de la colonia inglesa y fue el primer negocio de las colonias en Norteamérica. A principios más o menos del siglo XVIII, la ciudad de Nueva York tenía una de las poblaciones de esclavos más grandes de todas las colonias en Inglaterra. La esclavitud, por ejemplo, en la ciudad se diferencia de las otras colonias porque no había grandes plantaciones. Las personas esclavizadas trabajaban como sirvientes domésticos, artesanos, trabajadores, portuarios, diversos trabajos que eran cualificados más bien.
Los africanos esclavizados aquí vivían cerca unos de otros, ¿no? Unas de otras. Esta situación facilitó bastante la comunicación entre ellos. Entonces, trabajaban a menudo entre población libre y población esclavizada, pero no en la misma calidad que se hacía en los campos del sur. Una situación que, por ejemplo, no aparecía en otros lugares. Y tampoco aparecía sí violencia, pero no violencia eh, tan terrible como la que podría ser en las plantaciones. Además, muchos de ellos se comunicaban, estaban comunicados en toda la ciudad y también aparecieron muchas revueltas, ¿no? Porque luchaban ya desde ese momento, desde la colonia, por lo que reclamaban sus derechos, ¿no? Obviamente. Y al estar en comunidad era más fácil que se organizaran, que se rebelaran, digamos, ante la situación creada. Se conocen muchos establecimientos de estas comunas africanas y afroamericanas en la época colonial y la mayoría de ellos puede que estuvieran en Manhattan, pero sí también encontramos en Queens. Existieron, por ejemplo, con menos población y más dispersas por todo el territorio. El dato que se conoce es del primer censo en el siglo siguiente, 1790, del municipio de Queens, que tenía una población en total de 5.393 personas, y dentro de este número incluirían la cantidad de 1.095 personas esclavizadas. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es una de las imágenes que se encuentra en los paneles expositivos de Queensland, que es justamente uno de estos avisos tan terribles, ¿no? Cuando alguna persona esclavizada se iba bueno, se escapaba de su lugar, ¿no? Del lugar donde la tenían esclavizada. Llegamos a la época de la independencia, que sería el periodo de 1776, bueno, en 1899 sería no solamente la fase de la independencia, sino también la construcción del país, ¿no? De Estados Unidos. Digamos que esta construcción de Estados Unidos estuvo muy marcada por una ideología bastante clasista y capitalista también. Entonces, las castas más ricas, digamos, eran también esclavistas blancas, descendientes de ingleses en muchas ocasiones, y estos se opusieron, digamos, a lo que fue la subida de impuestos ingleses para hacerse también eh, con ese comercio y tantas riquezas que había aquí, ¿no? Querían tener el control de todos esos negocios. Se inicia así la Revolución por la Independencia como un movimiento patriótico que vio a las poblaciones oprimidas como una herramienta para conquistar ese poder. En esa lucha de clases se diferenciaron y separaron blancos pobres, personas esclavizadas afroamericanas, mujeres, indígenas, fueron paulatinamente perdiendo más y más derechos al mismo tiempo que se establecía la nueva nación, ¿no? Estados Unidos. Sin embargo, la población afroamericana en concreto fue la gran perdedora de la guerra, digamos, por la independencia en Estados Unidos. Cuando comienza toda la revolución por la independencia, las tropas británicas ocuparon la ciudad de Nueva York en 1776 y los ingleses ofrecieron libertad, la libertad de los esclavos, que abandonaran a los que eran amos que pertenecían a los patriotas, ¿no? A todos los que querían la revolución. Les decían los amos rebeldes. Miles de africanos se trasladaron a la ciudad en busca de ese refugio con los británicos, eh, y para 1780 unas 10.000 personas, se saben, afroamericanas vivían en Nueva York. Muchos de ellos y ellas eran esclavos y esclavas, mejor dicho, personas esclavizadas que habían escapado de sus dueños
de sus dueños en las colonias del norte y también del sur. Después de la guerra, los británicos evacuaron de esas 10.000 personas, unas 3.000 eh, personas del estado de Nueva York y se los llevaron a la mayoría a reasentarse como personas libres en Nueva Escocia, donde se les conoce como los leales negros. Sería más bien una traducción del inglés, ¿no? Pero claro, no fueron todas las personas, muchas quedaron aquí, digamos, atascadas en una situación de opresión. Los movimientos sociales en contra de la esclavitud, por lo que se les llamó el abolicionismo, los movimientos abolicionistas, comenzaron a consolidarse ya a principios del siglo XIX, hasta lograr en Nueva York que se declarase ilegal la esclavitud en 1827. Estos movimientos, por ejemplo, estuvieron relacionados en gran medida con los movimientos de libertades religiosas, en que ¿no? Estaban muy ligados unos de otros, tanto los movimientos de cuáqueros principalmente, los grupos de cuáqueros, con los movimientos por el abolicionismo de la esclavitud, y tambitambién otros van a estar muy ligados con los movimientos sufragistas de las mujeres. Durante casi 300 años más o menos, el Quaker Meeting House, que es la imagen que se puede ver allí, eh, esto, bueno, sigue estando en la dirección de Northern Boulevard, tuvo un papel muy importante como defensora de la libertad de las personas esclavizadas, ¿no? Y también la lucha por sus derechos. También jugó un papel importante en cuanto a lo que fue, como les decía antes, la intolerancia religiosa y también la desigualdad de la mujer. Dentro de los grupos de cuáqueros que se encontraban en Queens, en los movimientos abolicionistas se encontraba la familia King Murray, eh, que aquí les estoy mostrando la casa, que era de su propiedad, y hoy en día es el Museo Kingsland en Flushing. El capitán King era un comerciante marítimo y también eh, un granjero comercial, crió ganado, cultivó alimentos básicos, así como maíz, trigo, y esto lo hizo obviamente con fines de lucro, ¿no? Los jornaleros que trabajaban, como les decía antes, que Flushing era una zona todo de granjas, ¿no? Bueno, era una villa asentada, un asentamiento de la colonia, pero también alrededor había muchas granjas y así, y la gente que vivía alrededor de Flushing estaban todas relacionadas con ese digamos, ese cultivos y ganados y así. Entonces, los jornaleros que trabajaban en estas zonas, con el tema de la granja, eh, dependía, el capitán King los contrataba, pero en ciertas circunstancias, el trabajo que había en esta granja de 24 hectáreas, que era muy grande, no solamente eran los trabajadores contratados los que estaban ahí, sino también que cuando a la granja llegaban gente escapada, de personas esclavizadas, resulta que el capitán King lo que hacía era, como se oponía a la esclavitud, empleaba a estos fugitivos en su granja, ¿no? Y los mantenía ocultos, era como una vía de escape. Por eso también les mostraba al principio la imagen de los fugitivos, ¿no? Que está dentro de los paneles informativos de la Queen's Historical Society, y donde se puede ver que cómo eran los reclamos de los fugitivos, ¿no? O sea, que daban recompensa y así, y el capitán King solía tenerlos en esta, bueno, no en esta casa, pero sí trabajando para su granja. La hija del capitán King, Marianne, la primera de sus hijos en nacer en esta casa de Kingsland, se casó con Lily Murray en Flushing Meeting House, en lo que ahora es Northern Boulevard, en 1831. Y la hija mayor de Marianne, Mary, que más tarde la conoceríamos, bueno, a nivel de histórico y en la casa de Kingsland, se conoce como la tía Mary,
y esta fue la de las primeras en la familia por comprometerse realmente con la lucha por los derechos, igualdad y libertad de los afroamericanos en Estados Unidos. La tía Marie enseñó en varias escuelas dominicanas, dominicales y afroamericanas, y en 1851 se unió a la Flushing Female Association, un grupo cuaquero que estableció la única escuela de la ciudad para dar educación a la población infantil afroamericana. Luego, durante, por ejemplo, en el siglo XIX, la proximidad de Flushing con Manhattan fue fundamentalmente transformadora, ¿no? Y se convirtió en una sociedad, en una zona residencial. Aquí se puede ver, por ejemplo, el Victorian Parlor Room en Kingsland, que era una habitación donde eh, tanto tía María como otras tantas personas se reunían y era para invitados más que nada, era para hacer reuniones sociales, digamos, ¿no? Este tipo de salón, digamos, fue muy común en las casas, en los hogares estadounidenses del siglo XIX. En el siglo XX esta tradición de los Victorian Parlor se perdería, digamos, ¿no? Sería un salón más comunal, un salón más de cotidiano uso, digamos, eh, que estos lugares que solían estar reservados en el siglo XIX a invitadas o invitados especiales, ¿no? Continuando con la historia del siglo XIX, de la historia de afroamericanos en Queens, esta zona en Flushing se convirtió después, en este siglo, en una zona residencial de moda. Las tierras se continuaron subdividiendo, ¿no? Y desarrollando, transformando Flushing en un vecindario bastante poblado, muy densamente poblado, de todo el conjunto de zonas de aquí de Nueva York. El pueblo de Flushing eh, lideraba el movimiento abolicionista, o sea, era muy fuerte el movimiento abolicionista en Queens. Y el surgimiento de esto se da básicamente por el surgimiento de un impulso por parte de la gran comunidad afroamericana para educar a personas de todos los orígenes, que se impulsó a través de la fundación de Flushing High School en 1875. Es la escuela pública más antigua de la ciudad de Nueva York. Uno de los hitos más importantes en Queens y en concreto en Flushing es, por ejemplo, sobre todo a nivel de la lucha abolicionista, y que empoderó a su vez a la comunidad afroamericana en Flushing y en los alrededores, fue el discurso de Frederick Douglass en 1865 en el edificio que estamos viendo allí del Flushing Town. Es un importante centro cultural en un edificio construido en 1862 que sigue activo a día de hoy con muchísimos programas educativos. Y aunque este lugar anteriormente, de 1802 a 1861, fue una taberna, sin embargo, a pesar de ser una taberna, digamos, era también donde se celebraban los actos. Fue por eso que después, a partir de 1862, cuando hay dinero para construir este edificio, se ponen en el mismo lugar, ¿no? Dando continuidad a todo esto que hacía esta pequeña taberna, digamos. Frederick Douglass, uno de los más importantes activistas a nivel del abolicionismo, del movimiento abolicionista. Vamos a pasar aquí, así tienen la imagen de Frederick Douglass. Bueno, él, digamos que no solamente es fue un importante activista en el movimiento abolicionista, sino es también por el que se celebra la historia afroamericana en el mes de febrero, ya que nació un 14 de febrero. Entonces se celebró hace un par de semanas su nacimiento. Fue un reformador
social estadounidense, abolicionista, orador, escritor y estadista. Después de escapar de la esclavitud en Maryland, se convirtió en un líder nacional del movimiento abolicionista, no solamente en Nueva York, también en Massachusetts. Ganó muchísimo prestigio por su oratoria, por su calidad de discursos, por sus escritos críticos contra la esclavitud en los Estados Unidos, y es así, digamos, que se va configurando esta imagen de Frederick Douglass, y es, digamos, gracias a él, en gran medida, que se logra avanzar bastante en este terreno de la abolición de la esclavitud y también por los derechos de los afroamericanos. Me gustaría mencionar a alguien muy importante en esta historia. eh, y digamos que gracias a ella, Frederick Douglass pudo conseguir su libertad, y fue su esposa, su compañera, Anne Murray. Anne Murray fue también abolicionista estadounidense y miembro del ferrocarril subterráneo, que se le dice Underground Railroad. Anne Murray, que aquí la tienen, nació emancipada, ya que sus padres fueron liberados justo un mes antes de su nacimiento. Fue una joven muy emprendedora que a la edad de 17 años se había establecido como lavandera y ama de llaves. Este era como una de las posibilidades laborales que tenían las mujeres que nacían libres. Su trabajo con la ropa sucia en los muelles le hizo conocer a Frederick Douglass, quien entonces trabajaba allí como calafateador, esclavizado. Digamos, era un trabajo de allí, del puerto. La libertad de Murray hizo que Douglass creyera en la posibilidad de ser libre él, ¿no? Entonces, cuando él decidió escapar de la esclavitud en 1838, Murray lo alentó y le ayudó proporcionando a Douglass algunas prendas que tenía del lavadero, prendas de marinero, a las que su trabajo de lavandería obviamente le daba acceso, ¿no? Y también le dio parte de sus ahorros que tenía y que había ahorrado como trabajadora lavando ropa. Y también hizo algunas ventas haciendo colchones de plumas y así. Después de que Douglass se escapara hacia Filadelfia y después se fue a Nueva York, Murray lo siguió, ¿no? Llevando suficientes mercancías con ella para poder comenzar una casa. Se casaron al final el 15 de septiembre de 1838 y si bien tuvieron una larga vida juntas. Ahora vamos a hablar de lo que es el ferrocarril clandestino, que digamos que es una traducción que se le hace a la Underground Railroad. Eh, y esta fue una movilización de personas esclavizadas que se escapaban de los campos para poder ser libres, ¿no? O sea, una de las una de las lideresas más grandes de ese movimiento fue Harriet Tubman, quien al escaparse y guiar en varias ocasiones a otras personas por las rutas clandestinas se convirtió en una líder del movimiento contra la esclavitud, ¿no? Si bien la ruta que hacían la mayoría de los esclavos y esclavas eran a través de los puestos clandestinos, sobre todo aquí en Nueva York, que era en la zona de Manhattan, eh, ya que la ruta, digamos, era más fácil, bueno, más fácil no, pero la ruta que seguían a través del ferrocarril clandestino y que hacía la parada en Manhattan era porque después ascendían por la zona del río Hudson hacia Canadá, ¿no? Pero según distintas investigaciones, se encontró evidencia de que en muchos hogares de los cuaqueros que vivían en Flushing se alojaron muchas personas en el ferrocarril clandestino. Entonces, la ruta ya no, en ese caso, de las personas que iban hacia Queens, no iba por, digamos, paraban en Manhattan, pero después seguían hacia Queens. Y luego lo que hacían era ir por el East River hacia Bronx y después Canadá. ¿Vale? Esa era la ruta que hacía el ferrocarril clandestino en las zonas de Queens, que también fue muy importante. Y por cierto, ahí recién me comentaban que en Queensland tienen en la parte de la biblioteca
y también en la parte de la tienda tienen varios libros para comprar sobre la historia del ferrocarril clandestino en Queens. También hay datos concretos de residentes de Flushing, participantes del movimiento abolicionista, desde principios hasta mediados del siglo XIX. Entre ellos estaba, por ejemplo, Edward Africanus, ministro de la Iglesia Macedonia, Abikel Foster, quien pronunció apasionados discursos contra la esclavitud frente a múltiples dueños de esclavos. Samuel Parson también, por quien se nombra la calle que está colindante con el museo, que es Parson Boulevard, y así. Luego, vamos a hablar de lo que son los memoriales afroamericanos en Flushing, ¿no? Los memoriales se les dice en inglés a zonas de cementerios o que se encuentran rituales, bueno, distintas, sí, establecimientos funerarios, ¿no? Localizaciones funerarias. En el, en el siglo XIX, los cementerios de la población afroamericana que se encuentran en Queens tienen recordatorios. En Queens en concreto, en Flushing en concreto, se encuentra The Old Town Flushing Burial Ground, y las personas que fueron enterradas en ese lugar sufrieron, por ejemplo, cólera, fiebre amarilla, distintas epidemias alrededor de 1840. Este cementerio se cerró ya, o sea, se cerró en 1898 y recientemente el Departamento de Parques reveló que los entierros que había allí, en este establecimiento, en este lugar, localización, eh, digamos que se revelaron datos de que el 62% eran personas afroamericanas y el 34% eran personas indígenas, ¿no? Había una estrecha comunicación y una estrecha relación entre población afroamericana y población indígena, sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX. Esto después se va a ir transformando desgraciadamente con los años, ¿no? Por toda la opresión que sufrieron ambas comunidades. El segundo cementerio de la comunidad afroamericana es el Elmhurst African Burial Ground. Vale, en el siglo XX, vamos a pasar al siglo XX, ya estamos acercándonos, digamos, al final. El siglo XX va a ser uno de los que hay más manifestaciones y que también se empieza a visibilizar a nivel más masivo el movimiento también, ¿no? Uno de los hechos que generó muchísima visibilización de las comunidades afroamericanas fue la Gran Migración. La Gran Migración tiene dos periodos muy marcados. Uno va a ser el periodo de 1910 a 1940, como muestra la gráfica, y otro va a ser el de 1940 a 1970. Se refiere a gran migración, sobre todo porque fue una migración interna masiva de afroamericanos que fueron del sur hacia los centros urbanos en otras partes del país, pero en concreto a las zonas, a las ciudades del norte y del este. Esto fue entre 1910 y 1970 y se calcula que unos 6 millones de afroamericanos abandonaron el sur. Y luego se establece también, como les decía, la segunda gran migración, que también van a ser una movilización muy grande de personas a las urbes, a las ciudades, ¿no? A principios del siglo XX, una legislación estricta limitó la inmigración a los Estados Unidos y provocó una escasez de mano de obra en muchos centros industriales y manufactureros del noreste y el medio oeste, como por ejemplo fue Nueva York. Estas ciudades se convirtieron, también fue Chicago, estas ciudades se convirtieron
así en destinos muy comunes para los migrantes del sur y las ciudades que experimentaron cambios sustanciales en la composición. O sea, esto va a ser un estallido demográfico, digamos, y va a cambiar muchísimo la diversidad en las distintas ciudades. Estas ciudades fueron, por ejemplo, además de Nueva York, fueron Chicago, Detroit, Filadelfia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los migrantes afroamericanos llegaron a muchas de las ciudades también, que eran destinos antes de la guerra, siguiendo, digamos, la corriente, pero también porque allí se habían establecido sus amistades, sus parientes, etc. Y, sin embargo, las malas condiciones económicas en el sur y las leyes, por ejemplo, de Jim Crow, estimularon un mayor flujo que el periodo de 1910 a 1940 y dieron lugar a la creación de grandes centros de población negra en ciudades del noreste, ¿no? Y también en el oeste. Las causas de esta gran migración, eh, bueno, principalmente eran las políticas de segregación que había en el sur, ¿no? Y que siguieron, bueno, algunas hasta el día de hoy, ¿no? Pero que eran muy violentas y discriminatorias en todos los campos. No podía crecer la comunidad afroamericana. Luego, otra de las causas fue la plaga del gorgojo, del algodón, en los campos del sur a finales de la década de 1910. Esto forzó a que muchos agricultores y jornaleros buscaran otras vías, otras alternativas de trabajo. Luego, otra de las causas fue que la industria bélica, a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, creció muchísimo, tanto en Nueva York, en Nueva Jersey, en Detroit, en Chicago, creció tanto que demandaba mucha mano de obra, ¿no? Y las personas afroamericanas podían acceder a esos puestos laborales, digamos, eh, y no tenían las condiciones y la segregación, discriminación y violencia que tenían en los Estados del Sur. Esto no quita que fueran malas condiciones de trabajo en las fábricas industriales, ¿no? Luego, ya como última causa, así a nivel más general, fueron las inundaciones provocadas por las crecidas del río Mississippi en 1927, que desplazaron a miles de granjeros afroamericanos y trabajadoras de las granjas, ¿no? Luego, al irse toda esta población hacia lo que es las zonas de Nueva York, se produjo lo que se le llama el renacimiento de culturas afroamericanas, sobre todo, en concreto Harlem, el renacimiento de Harlem. Esto propició que al estar la comunidad afroamericana junta, eh, al tener también acceso a nivel educativo, y tener más dinero, también elevaron un poco al tema de ingresos, pudieran crear otras cosas y dedicarse también a desarrollarse en otros ámbitos. En 1920, por ejemplo, un gran número de afroamericanos se mudaron al sur del barrio de Jamaica. Una de las personas más importantes que vivió en los comienzos del siglo XX en Queens fue Lewis Howard Latimer, que tenemos la imagen de su casa allí. Fue un importante inventor. Él nació en Chelsea, en Massachusetts, y en 1900, y antes de que Lewis naciera, su madre y su padre escaparon de la esclavitud en Virginia y huyeron hacia Chelsea. Esto va a ser más o menos en 1841. El día que llegaron a Boston, George fue reconocido por su colega de su antiguo dueño de esclavos y fue arrestado. O sea, digamos que todo el tema de la esclavitud va a estar siempre eh, como una sombra, digamos, en el colectivo afroamericano, y eso también propició, digamos, un sistema racista, ¿no? Entonces, del cual la opresión y la situación de vida siempre fue
complicada, ¿no? Y a la vista están las consecuencias que tenemos a día de hoy con la violencia de los policías hacia la población afroamericana. Eh, Lewis, por ejemplo, bueno, dentro de ese marco tuvo unas circunstancias un poco mejores porque fue enviado a una granja escuela y cuando tuvo la edad de independizarse, por ejemplo, se unió a la Marina y, y allí pudo procurarse educación y continuó una carrera como investigador, ¿no? La casa donde vivió los últimos 25 años de su vida, desde 1903 aproximadamente a 1928, continúa allí en Flushing y es un museo abierto al público. Aquí lo pueden ver también. Luego, lo que fue la segunda migración, se asentaron en diferentes barrios, ¿no? Varias comunidades, la más conocida fueron, por ejemplo, de músicos como Louis Armstrong en Corona, en Queens, que hicimos una charla ya en octubre del año pasado, del que hemos hecho esta charla, ¿no? Otra comunidad de músicos afroamericanos se encontró en Alderley Park, que ahí es donde estuvo la Fitzgerald, por ejemplo, y así. O sea, pueden recorrer todo Queens y encontrar muchísimos vestigios de la población, de la comunidad afroamericana y sobre todo de este renacimiento de la cultura afroamericana, ¿no? En Queens. Ya por último, en esta última parte queremos mostrar uno de los sitios más grandes y también el activista, uno de los activistas, junto con Martin Luther King, más importantes del siglo XX, por los que lucharon por los derechos civiles de los afroamericanos, de forma muy continuada, y bueno, que desgraciadamente eh, sufrieron ataques racistas hasta el punto de asesinarlos, ¿no? Por eso les decía que no solamente hubo artistas que se mudaron a Queens para escapar de la discriminación o la opresión de las grandes ciudades y cómo se estaban formando estas grandes comunidades, también se fueron a vivir grandes activistas por la causa de los derechos civiles, como fue Malcolm X, que aquí tenemos la casa. La última casa que vivió Malcolm X y donde también, desgraciadamente, fue atacada, ¿no? Se le tiraron bombas Molotov a la casa y se incendió, como ven allí, esa es una foto de archivo mostrando el momento del ataque que le hicieron, ¿no? Tiempo después lo asesinaron. Esta casa no fue designada todavía en el registro de lugares históricos como fue Kingsland Homestead, eh, pero muy cerca de la casa de Malcolm X, en Elmhurst, se encuentra una placa dedicada con su nombre. Y ahora, si la idea era hacer una dinámica para recordar el movimiento Black Lives Matter del año pasado y también en memoria de George Floyd. Em, Recientemente, todas estas movilizaciones hicieron resurgir justamente y impulsar eh, todas bueno, digamos que impulsar y visibilizar todas las situaciones de opresión que vive la comunidad afroamericana. Así que aquí los dejo por esta parte y quiero darles gracias por participar o por visualizar estos vídeos que hace la Queens Historical Society, tienen la dirección web allí, y también si están interesados en hacer algún paseo sobre la historia afroamericana o de la mujer, pueden consultar en Paseos por la Ciudad. La idea es visibilizar las historias de la diversidad cultural que hay en Queens y sobre todo alrededor del Museo de Kingsland Homestead.
Vamos a dejar de compartir. Ah, con esto ha sido todo por hoy y vamos a dejar de grabar.